¿Qué tal? ¿Cómo les va? De nuevo con ustedes para hablar ahora de la segunda parte de diagnóstico. Recordemos que en la primera parte de diagnóstico habíamos hablado sobre el diagnóstico facial y el diagnóstico en el estudio de los modelos y de las arcadas. Nos queda para esta segunda parte hablar sobre el diagnóstico radiográfico, ya sea en teleradiografías laterales, con BIM, y a su vez hacer un diagnóstico de la sonrisa, que en conjunto con el diagnóstico facial más el diagnóstico de los estudios de los modelos, nos van a dar todo un listado de problemas para de ahí poder sacar nuestro plan de tratamiento. Así que bueno, vamos a comenzar con esta segunda parte. Como les dije recién, nuestro diagnóstico radiográfico y cefalométrico se inicia pidiendo dos radiografías básicas, elementales, como la radiografía panorámica y la radiografía lateral cefalométrica. En la radiografía panorámica, ¿qué es lo que tenemos que mirar en la radiografía panorámica pre? Primero, la cantidad de piezas dentarias que tiene nuestro paciente, si hay dentición mixta, dentición permanente, si hay dentición mixta, si está el germen del permanente, si se encuentran los terceros molares presentes o los cordales, como se llaman o como los mencionan los colegas en otros países también, ver una panorámica del cóndilo y de la articulación, el ancho y el alto de la rama, de forma una vista muy amplia, no perfecta, pero sí podemos, mirando las dos ramas, podemos ver si una es más larga que la otra. Luego de ver si hay o no reabsorciones, como en esta radiografía que encontramos que todavía le falta cerrar los ápices de varias piezas, si hay reabsorciones, si no hay reabsorciones. Y luego tenemos que ir a nuestra radiografía cefalométrica, la teleradiografía lateral cefalométrica, con la cual nosotros vamos a valorar, vamos a ver qué problemas internos, qué problemas que nosotros no vemos, no podemos terminar de definir clínicamente tiene nuestro paciente, que tal vez sospechamos, como tamaño de maxilares, posición de los incisivos con respecto a sus basales o al plano oclusal, el perfil. Tenemos que valorar todos esos elementos y orientarlos hacia la clínica, que es lo más importante, orientar nuestro tratamiento hacia lo que después vamos a resolver clínicamente. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro diagnóstico cefalométrico? Tenemos que dividirnos en cuatro partes. Tenemos que valorar la biotipología del paciente, ver la maloclusión esqueletal, ver la maloclusión dentaria y ver el problema estético. Todo esto es lo que nos puede informar nuestra teleradiografía lateral cefalométrica. Entonces, vamos a evaluar cada uno de estos cuatro elementos y qué es lo que tenemos que ver en cada uno de ellos. Biotipología. Tenemos que observar, tenemos que ver qué tipo de crecimiento tiene el paciente. En algunos de estos tres tipos de crecimientos del paciente, nosotros ya tendríamos un primer indicativo de que si en este caso nos conviene o no distalar, si es que estaba ya en nuestro pensamiento el distalamiento de molares, si nos conviene o no hacer extracciones, si nos conviene o no intruir o extruir los incisivos o molares, influye el tipo de crecimiento del paciente. La maloclusión esqueletal tenemos que analizarla
desde dos aspectos, el sagital y el vertical. En el sagital, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver la convexidad. La convexidad la vemos con el punto A y el plano Nation Pogonium. Ese punto A, por norma, va a estar por delante. ¿Qué nos va a decir el punto A? Si el paciente es clase 1, clase 2 o clase 3 esqueletal. Pero tenemos que buscar más información. ¿Quién es el responsable o el causante de esa clase 1 o clase 2 o clase 3 esqueletal? Tenemos que ir a indagar cómo está nuestra profundidad facial y cómo está nuestra profundidad maxilar. Yo menciono estos ángulos o estos planos porque baso mis estudios cefalométricos en la cefalometría de Rickett, la de Bjorn-Jarabak, algo de Schwarz, algo de Steiner, Harbor. Pero ustedes pueden usar las cefalometrías que más están acostumbrados. Aquí no hay una línea ortodoxa. Siguiendo con la maloclusión esqueletal, ahora tenemos que evaluar nuestro problema vertical. Para evaluar nuestro problema vertical, tenemos que ver la altura facial inferior de Rickett. Ese ángulo que está formado por el plano biespinal y el plano chi apromento nos va a decir cómo está verticalmente nuestro esqueleto, la cara de ese paciente. Nos va a decir si tiene una rotación anterior o una rotación posterior. Pero tenemos que a su vez evaluar a causa de qué esa altura facial inferior está alterada. Y los ángulos que nos van a ayudar son los que aquí estamos mostrando. Cada uno de estos ángulos lo tenemos que evaluar y valorar para ver por qué esa altura facial inferior está aumentada o disminuida. Influye en nuestro tratamiento. Luego tenemos que ver nuestra maloclusión a nivel dentario. Y a nivel dentario nosotros tenemos que valorar los molares y los incisivos. Los molares tenemos que evaluar la posición del molar con respecto a la vertical pterigoidea. Tenemos que ver cómo está el molar con respecto a esa vertical pterigoidea. Recordar que es la edad del paciente más 3 milímetros. Eso nos indica una buena posición del molar con respecto a su posición. Otro elemento que uno puede tener en cuenta, que no lo vamos a ver cefalométricamente ni en la radiografía, repito, que no lo vamos a ver ni en la radiografía ni en la cefalometría, sino que lo vamos a ver sí o clínicamente o en los modelos. ¿Cuál sería? Sería la relación o la distancia que hay entre el molar superior, ¿sí?, con respecto al incisivo lateral. Hay una distancia entre el molar y el incisivo lateral, que la norma es de 25 milímetros. La distancia normal desde mesial del primer molar a distal de ese incisivo lateral es de 25 milímetros. Eso nos está indicando de que el molar está en una buena posición. Si esta distancia es menor, nos indica de que este molar sea mesializado. Es decir, que este molar se nos ha venido hacia aquí adelante.
con lo cual esta distancia se acorta. Eso es también un indicativo que sirve para valorar la posición del molar. Siguiendo con la maloclusión dentaria, nosotros vamos a ver ahora los incisivos como están. Y ahí tenemos que evaluar la inclinación, la posición, el ángulo interincisivo, el overjet y el overbite y la extrusión del incisivo inferior con respecto al plano oclusal. Yo todo esto que le estoy diciendo a ustedes lo tengo muy protocolizado y tabulado en la ficha y voy anotando cuáles son los problemas que tiene a nivel cefalométrico el paciente. Y por último vamos a valorar el problema estético. El problema estético, vamos a ver la protrusión labial, tanto del superior como del inferior, la posición del mentón, la comisura con respecto al plano oclusal. Con respecto a la posición de los incisivos, yo ahora voy a hablar puntualmente qué planos y qué ángulos uso para valorar cefalométricamente la posición de los incisivos. Tenemos que tener muy en cuenta y muy presente cómo la tecnología va avanzando, va invadiendo, nos va facilitando todos los procesos de diagnóstico y la Combin, la CBCT, nos va a ser también de mucha ayuda porque hoy por hoy, si nosotros pedimos una tomografía computarizada de cráneo, nosotros con cualquier programa, tanto sea cualquier software que vengan, tanto ya sea para Macs o para Windows, eh, podemos utilizar valores, planos y hacer ángulos y tomar medidas dentro de la Combin. Es decir, que podemos nosotros vamos a poder realizar nuestra cefalometría propia y con los valores que consideremos necesarios. Como así también, y ya dentro de un instante lo voy a explicar, podemos también medir el ancho de nuestros maxilares. Entonces, es muy importante y cada vez se va a hacer más importante el uso de la Combin para el diagnóstico y la planificación del tratamiento, como así también los software digitales para el estudio de los modelos, tanto en la discrepancia, el Bolton y previsualizar un posible tratamiento. Los ángulos que nosotros o que yo utilizo tanto en mis cursos como en mi consulta privada son los que ustedes aquí pueden ver. No me voy a poner a explicar detalladamente cada uno de ellos porque tendríamos que dar una clase de cefalometría y del aprendizaje de la misma. Mis alumnos de segundo nivel esto ya lo conocen, lo tienen estudiado y lo que más pueden hacer es valerse de algún apunte o de alguna ayuda en memoria para poder terminar de interpretar cualquiera de estos valores. Pero estos que están aquí son los ángulos que nosotros más trabajamos. Otros ángulos que usamos también son en Schwarz el incisivo superior con respecto al plano biespinal, el incisivo inferior con respecto al plano mandibular. Bjork-Jaraback lo usamos también para pacientes en crecimiento y Harbor para la longitud de los maxilares. Como también sirve McNamara. En una tabla, luego de haber estudiado la discrepancia dentaria, que la estudiamos en los modelos, la recolocación incisiva
ya sea que consideremos que hay que protruir o hay que retruir el incisivo, más el estudio, más el estudio de la expansión funcional en los sectores laterales que podemos hacer a nivel de caninos, premolares y molares, que ya lo vimos cuando hablamos de la parte 1 de diagnóstico, lo que se puede lograr de expansión por medio de la relación que hay entre el WALA y el punto FA de la corona clínica. Todos esos valores los volcamos a esta tabla, más lo que podemos realizar de stripping o las extracciones y la pérdida de anclaje. Eso nos van a dar los movimientos finales de los incisivos y poder hacer un BTO virtual de la posición futura de nuestras piezas. Entonces, el plan de tratamiento tiene una secuencia, recordemos. La primera parte, esta triada que es entre entrevista, examen clínico y análisis de los registros de diagnóstico. Esos tres elementos nos van a llevar a armar una base de datos que yo llamo que esa base de datos no es ni más ni menos que un listado de problemas. Uno tiene que anotar en una ficha lo que ve que está mal, lo que ve tanto clínicamente, lo que ve en su diagnóstico facial, lo que ha visto en el estudio de los modelos y lo que ve en el registro radiográfico. Todo ese listado de problemas nos lleva ni más ni menos que a poder luego realizar un diagnóstico y decir, tenemos un paciente con un crecimiento braquifacial, es una clase 2 esqueletal, de causa o de origen maxilar o de ambos, con un overjet aumentado o disminuido, un overbite aumentado o disminuido, una sobremordida, una extrusión de molares, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es nuestro diagnóstico. Es la piedra fundamental de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Este diagnóstico nos lleva a esa clasificación ortodóntica que yo ya también le nombré. Esto es una tabla que se usa para recordar el ancho de los maxilares a determinada edad y poder saber también, tanto relacionándolo con la tomografía o con los modelos, del ancho, por ejemplo, que van a tener a los 14 años el ancho intercanino, el ancho intermolar, tanto en varones como en mujeres, del arco superior y del arco inferior. Yo con esto puedo tener una idea aproximada de cuánto tendría que ser y de cuánto tiene nuestro paciente. Y hablando de este ancho, yo me puedo valer, como les dije anteriormente, de los modelos o de la Combin. El diagnóstico esqueletal transversal es otro elemento importante a la hora del diagnóstico. Nosotros podemos realizarlo clínicamente tomando algunas medidas, como el ancho visigomático, y relacionarlo con el ancho del maxilar superior. Podemos también hacerlo con nuestra teleradiografía frontal. Yo uso el cefalograma de Rickett, tomando como base los puntos yugales en el maxilar superior, que me marcan el ancho maxilar, y tomando los puntos antegoníacos, que me toman el ancho maxilar. Estos dos elementos tienen una relación entre el ancho del maxilar y de la mandíbula, y tiene un valor tabulado para una determinada edad, desde los 9 años hasta los
16, si mal no recuerdo. Pero esto, si bien nos ayuda, nos acerca, no es 100% certero. ¿Por qué? Primero, la toma del punto de la mandíbula con la del maxilar superior no tienen nada que ver. Rickett toma el punto antegoníaco por la cercanía que encuentra más hacia la zona de los molares, viendo que el punto yugal tiene también la mayor cercanía con los molares superiores. Pero ¿qué pasa? Esto está visto en un solo plano. Si yo a esto me puedo parar arriba de mi calota y mirarlo, el punto yugal del maxilar superior con el punto antegoníaco están a distintas distancias, con lo cual no concuerdan. Entonces ahí ya tenemos un primer defecto. ¿Sirve? Sí, sirve. ¿Por qué lo podemos reemplazar? Por la tomografía axial computarizada. Esto nos va a llevar o nos puede llevar a ver de forma precisa el ancho de nuestros maxilares, ya sea maxilar superior y mandíbula. Voy a tratar de forma muy rápida como para que ustedes tengan una idea. La tomografía trabaja en los 3 planos del espacio. Nosotros podemos ponernos dentro de nuestra tomografía. Me voy a volver un poquito hacia atrás, si me permiten, porque les quiero mostrar. A ver, aquí. Nosotros en la tomografía podemos ver con esta línea nos estamos ubicando a la altura, a nivel sagital, un corte de los incisivos y de los molares, que si yo lo paso a la vista coronal, estoy a la altura de los molares. Y si me pongo a la vista frontal, estoy también a la vista de los molares. ¿Qué les quiero decir? Estoy en los 3 planos del espacio, en los 3 planos del espacio, a la misma altura. No hay diferencia de altura. Entonces, volviendo a nuestra tomografía. Yo, una vez que me ubico en maxilar superior y en mandíbula, a la altura de las furcas de los molares, a nivel de primeros molares superiores y primeros molares inferiores, tomo desde la cortical interna de la tabla vestibular hasta la cortical interna de la otra tabla vestibular de maxilar y mido. Eso me da un valor. En este caso me va a dar un valor de 57 milímetros. ¿Sí? Mandíbula, hago lo mismo. Cortical interna de tabla vestibular a cortical interna de tabla vestibular del lado opuesto y me está dando, en este caso, 53 milímetros. La norma es que el maxilar superior siempre sea 5 milímetros más grande que el ancho mandibular. Es la tapa del vaso. ¿Estamos? En este caso, tenemos que nuestro maxilar está midiendo 4 milímetros más que la mandíbula. Está dentro de una norma. Pero bien, ¿qué pasaría si este maxilar, en vez de medir 57 milímetros, estaría midiendo 50?
yo estoy 7 milímetros, en realidad estoy 8 milímetros más chico de lo que tendría que estar. Estoy en menos 8. ¿Me siguen? Es decir, que yo aquí voy a necesitar una disyunción maxilar, porque necesito expandir esqueletalmente este maxilar. ¿Y cuánto? 8 milímetros. Por lo tanto, mi disyuntor va a tener que tener un tornillo mínimo de 9 milímetros. Recuerden que los tornillos Hydrack de los disyuntores vienen en 9, 11 y 13. Entonces, si yo sé que mi mandíbula mide 53 y yo sé que el maxilar tiene que ser 5 milímetros más ancho, por tanto sumo 53 más 5, mi maxilar tendría que ser de 58. Pero si es de 50, me están faltando 8 milímetros. Por ende, disyunción, muchachos, de 8 milímetros. Y así hago mi diagnóstico transversal de las arcadas. Ahora bien, primero vemos esta imagen, pero ¿qué pasa si yo tengo esta mordida cruzada? Con la tomografía tengo una gran ventaja, que yo ya sé si es esqueletal o no. Pero a veces yo tengo una estrechez transversal y no tengo problema de mordida cruzada. Y me está faltando una expansión también del maxilar, pero está compensada. Y a veces no tengo mordida cruzada y, y tengo estrechez. Y el tema es que está compensado alveolarmente. ¿Por qué? Porque este molar está mucho más lingualizado. Por lo tanto, cuando yo descruce mi mordida, se me va a generar lo que es peor, una mordida en tijera. Pero para eso tengo que cambiar el eje o el torque, como están acá, de los molares. Entonces, esta es la posición correcta tanto de molar inferior como de molar superior. Tienen que caer perpendicular. La fuerza oclusal, la fuerza de la masticación, tiene que ser perpendicular al alveolo, en tanto en maxilar como en mandíbula. No tiene que haber fuerzas no axiales, porque una fuerza oblicua es perjudicial para el periodonto y para los rebordes marginales. Aquí tenemos en una correcta posición tanto molar superior como inferior, el punto del guala inferior y el punto del guala superior. Aquí tenemos el punto que nos está marcando. Fosa central del superior y lo que sería la fosa central del inferior, que tiene que coincidir con la cúspide palatina superior y la cúspide vestibular inferior. Si nosotros miramos en una tomografía y tiramos estas dos líneas, la distancia entre el guala inferior y el guala superior tiene que ser de 2,5 milímetros por lado. Es decir, si yo mido desde este punto al que estaría del otro lado, y si mido desde este punto inferior hasta el del otro lado, la diferencia tendría que ser 5 milímetros mayor el del maxilar superior. Por ende, el maxilar tiene que ser 5 milímetros más ancho que la mandíbula. Si no, tenemos un problema transversal de tipo esqueletal, porque estamos midiendo los huesos basales.
no estamos midiendo los molares. Yo puedo medir desde fosa central de molar superior a fosa central del otro molar del lado opuesto y voy a tener un acercamiento del ancho, pero no es siempre el real. Ojo, nuestro diagnóstico nos va a llevar a realizar o a pensar en objetivos y en plan de tratamiento. Cualquiera sea el plan de tratamiento, distalizar, extracciones, cierre de espacio, stripping, lo que consideremos que necesita nuestro plan de tratamiento, nos lleva a tener una mecanoterapia y esa mecánica tiene que estar puesta a, o en vista hacia el objetivo que nosotros queremos. Si la mecanoterapia nos tiene que llevar a buenos resultados, que la mecanoterapia y el plan de tratamiento van de la mano. Vamos ahora a pasar a evaluar el último elemento de nuestro diagnóstico, que es la sonrisa. La importancia de la sonrisa en la ortodoncia ha tomado valor en el inicio de este siglo, ya que años atrás se estudiaba desde adentro hacia afuera, se hacía el diagnóstico. Hoy por hoy, como les dije anteriormente, es de afuera hacia adentro y mirando la sonrisa. ¿Cómo valoramos esta sonrisa? ¿Cómo la miramos? La tenemos que mirar desde tres aspectos distintos. Desde la macroestética, perdón, la microestética, repito, la microestética, que es lo que nosotros vemos de la sonrisa a 1 metro de distancia de estar con nuestro interlocutor o con nuestro paciente, o en una reunión social. Después la tenemos que valorar lo que sería la mini estética, que es lo que nosotros vemos a una distancia de 5 metros de una persona. Es cuando la miramos y podemos decir qué linda sonrisa que tiene, pero no podemos ver si el incisivo es blanco, es amarillento o está cachado o tiene un golpe. Ya a esa distancia no lo vemos. Y después el otro elemento a valorar es la macroestética. Es cuando asociamos y vemos y decimos qué sonrisa ancha que tiene esa persona o qué bocón que es, como lo podemos decir vulgarmente. Qué descompensación que hay entre ancho bucal y ancho facial. Esa es la macroestética, es la relación de la sonrisa con la fascia, con los aspectos faciales de nuestro paciente. Evaluamos clínicamente la sonrisa y la vamos a evaluar con un aspecto o con una apreciación artística y una apreciación más numérica, más cuantitativa. ¿Por qué? Porque uno puede decir qué linda o qué fea sonrisa, pero es un criterio muy personal. ¿Quién dice lo que es lindo y es feo? Eh, es muy individual, es muy personal. Lo que no podemos dejar de decir es, este incisivo tendría que verse más por la edad del paciente, se tendría que ver más esa corona, son valores, ese ancho del incisivo no condice con el ancho del incisivo lateral. Eso es cuantitativo, eso es medible. Esa es otra evaluación que tenemos de la sonrisa. Entonces, estos elementos nos llevan a un plan de tratamiento de la sonrisa dentro de todo nuestro plan de tratamiento. ¿Quién puede hablar de la sonrisa de la Gioconda? Hace poco leí en un Dental Tribune un artículo que escribió
el doctor David Suárez Quintanilla, mi amigo, un colega, un excelente dictante de curso internacional sobre la sonrisa de la Mona Lisa. Entonces, la sonrisa de esta pintura tan famosa a nivel mundial tiene montones de interpretaciones. ¿Quién tiene la verdad? Es subjetivo, es algo independiente. Entonces, la sonrisa es nuestra carta de presentación a la sociedad, a nuestro trabajo, a nuestra vida cotidiana. Nuestra sonrisa vende, vende alegría, vende sentimientos. Por eso es importante en un tratamiento de ortodoncia dejar una sonrisa elegante, una sonrisa armónica. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, posición y relación del incisivo superior, que ha pasado, como bien dije anteriormente, a ser un elemento importante. Se ha transformado en el rey de la noche, en el faro que ilumina la costa para los navegantes. El incisivo superior es una de las piezas que más se ve en la sonrisa. Entonces, basado en nuestro diagnóstico, en un diseño de la sonrisa, nuestro incisivo es importante. ¿Cómo valorarlo? ¿Cómo posicionarlo? ¿Cómo verlo? Muy bien. Tenemos nuestro incisivo superior con respecto al plano oclusal. Va a tener, según Andrew, un ángulo, una posición que nos indica que está correctamente ubicado dentro de su alvéolo. Aquí está el valor, que es de 57 grados. El incisivo inferior también, con respecto al plano oclusal, va a tener un valor para estar ubicado bien dentro de su alvéolo, y es entre 65 y 70 grados. Eso nos está marcando una buena inclinación y angulación del incisivo superior, pero no la posición en sentido sagital. Otros valores que podemos usar para valorar la posición del incisivo con respecto a su alvéolo es el ángulo que forma el plano biespinal o el plano patal palatal con el eje del incisivo superior. Ese ángulo, si se lo mide atrás, es de 110 grados, y si lo medimos adelante, ese ángulo es de 70 grados. También podemos valorar la posición del incisivo con respecto a la comisura de los labios. El incisivo tiene que estar un tercio de la pieza, tiene que estar en relación o verse con respecto por debajo de la comisura. Y el ángulo interincisivo también nos está marcando una correcta ubicación del incisivo. Otro elemento para ver ya no la posición del incisivo en su alvéolo, sino en sentido antero-posterior también, además de los otros ángulos, que si nos dan aumentado o disminuido, está volcado o retruido, porque quiero aclararles que si el ángulo biespinal es menor de 70 grados, este incisivo está volcado. Es decir, mi mano es el ángulo o el plano biespinal. Mi otra mano es el incisivo superior. Medido aquí adelante, si este ángulo es menor de 70 grados, ese incisivo está volcado. Si ese ángulo es mayor de 70 grados, ese incisivo está retroinclinado. Pero también tenemos otro elemento que hoy por hoy a mí me gusta muchísimo y lo uso muchísimo en mis pacientes y en mis cursos,
es valorar la posición del incisivo superior con respecto a un plano de la horizontal verdadera y una perpendicular que sale de la vela blanda, de tejidos blandos, y corta perpendicularmente a la horizontal. Este plano, el incisivo superior, la cara vestibular, tiene que caer sobre esa línea, tiene que caer bien o estar lo más cerca posible. Eso nos indica una buena posición del incisivo superior y que por lo general coincide con el ángulo del ángulo de Andrew, de 57 grados. Línea de glabela, como les dije, con la horizontal. La otra línea que se usa, ya no para el incisivo, pero para valorar tejidos blandos, es la línea también perpendicular con respecto al plano horizontal, que pasa por subnasal. Es la línea subnasal. Esta línea nos va a marcar la correcta posición del labio superior, del labio inferior y del mentón. Es la línea subnasal. Estos son los valores de la línea subnasal con respecto al labio superior, con respecto al labio inferior y con respecto al mentón. Esto estéticamente nos muestra y nos dice si este perfil hay que modificarlo dentro de lo posible dentariamente, mucho o poco. Por ejemplo, yo a este perfil trataría de a este labio superior llevarlo un poquitito más para adelante y a este labio inferior llevarlo un poquitito más para adelante. Ortodónticamente, ¿de qué forma? Volcando los incisivos. Otro elemento importante a ver en nuestro diseño de la sonrisa es ver cuánto se van a ver de cada una de las piezas en la sonrisa. Y esto nos muestra cuánto se ve. Se muestra el incisivo central, el incisivo lateral, el canino y el premolar. Los valores en donde en un diseño de la sonrisa se observan o se ven tanto en la mini como en la microestética y en la macro, en una sonrisa, las piezas dentarias. ¿Cómo logramos esa full smile o ese ancho de la sonrisa? Bueno, esto depende muchísimo del ancho de la arcada, del ancho del maxilar. Si nosotros tenemos un maxilar estrecho, no vamos a poder tener nunca una sonrisa amplia, porque si la logramos a expensas de el torque positivo que le vamos a tener que dar a caninos y premolares, y eso lisa y llanamente es perjudicial para la salud gingivo-periodontal. Por lo tanto, el full smile depende mucho más de la expansión esqueletal del ancho de la arcada, del ancho esqueletal al ancho que le podamos dar de la arcada con nuestros brackets, que también se ve limitado por la musculatura. ¿Cómo evaluamos la sonrisa? La vamos a evaluar de forma objetiva y de forma subjetiva. Analizamos nuestra sonrisa, por lo general nosotros cuando la analizamos es con las fotos del paciente y tomamos una sonrisa que se llama la sonrisa forzada, no es una sonrisa que nosotros podamos sacarle al paciente de una carcajada por un chiste, por algo que le causó gracia, por una alegría. La toma fotográfica es una sonrisa posada que nosotros sacamos porque le decimos al paciente siempre, a ver, sonreí. Aquí tenemos los que podemos medir
a través de una fotografía o clínicamente de la sonrisa de nuestro paciente. Podemos ver la altura de las comisuras, el filtro, el surco o la hendidura interlabial, lo que se muestra en reposo el incisivo. El incisivo, la hendidura interlabial no tiene que ser nunca superior a los 4 milímetros. Si nosotros en reposo tenemos una hendidura interlabial mayor de 4 milímetros, estamos hablando de incompetencia labial. Con lo cual ya tenemos que entrar a reforzar el tema de los hábitos y del posicionamiento de los incisivos, que deben estar forzando a los músculos labiales. Otro elemento importante es, en base a la edad de nuestro paciente, cuánto tiene de exposición el incisivo superior. Con los años, como todo se cae, los músculos de los labios también se caen y con la edad el incisivo superior cada vez se va a ir viendo menos y más se va viendo el incisivo inferior. Entonces es de valorar, en base a la edad de nuestro paciente, la condición que vamos a dejar el incisivo. La sonrisa, al sonreír, tiene que mostrar todo esto que se ve en esta bella sonrisa. Todo lo que vemos aquí, en esta sonrisa. La exposición del incisivo central, del incisivo lateral, del canino, de los premolares, los pasillos o los corredores laterales, el ancho, corona. Es decir, todo esto es lo que nosotros valoramos a la hora de ver el diseño de la sonrisa. También diagnosticamos nuestra sonrisa, como aquí lo muestra la diapositiva, vertical, transversal y oblicuamente. Verticalmente, lo que nosotros vamos a valorar es la exposición gingival que hay, los dientes, cómo se ven, el arco de la sonrisa, los corredores laterales, cuánto se ve de exposición los incisivos, todo esto nosotros lo vamos a ver y a evaluar. También vamos a ver los márgenes gingivales, cómo se ven estos márgenes gingivales, qué relación tienen que tener cada uno de ellos. Y sabemos que la altura del margen gingival del incisivo central tiene que ser igual a la del canino y el incisivo quedar entre 1 milímetro y 1,5 milímetros por debajo. Las características transversales ya también se las mencioné anteriormente. El ancho del pasillo vestibular, tanto antes como después de un tratamiento. Y tenemos que valorar también todos estos elementos que son los que van a hacer más o no hermosa una sonrisa, qué es lo que va a hacer hermosa nuestra sonrisa. Ya les vuelvo a repetir, todos estos elementos que están aquí, el arco de la sonrisa, los corredores bucales, los dientes alineados, la exposición incisiva, los puntos de contacto y este arco de la sonrisa. Esto es lo que buscamos. Como les dije anteriormente, las formas de las arcadas estrechas, van a tener sonrisas estrechas. La inclinación transversal del plano oclusal superior también es un elemento a evaluar. Los planos canteados, por lo general, esto viene acompañado de un crecimiento vertical asimétrico, con lo cual son problemas esqueletales que nos van a traer una distinta erupción o colocación de las piezas dentarias, una posición asimétrica a nivel vertical de los maxilares.
Esto lo vemos, este plano oclusal lo vemos sí o sí de frente. Las características oblicuas de la sonrisa es que los premolares tienen que seguir la línea del arco de la sonrisa. La microestética dental y su relación con la sonrisa, también la forma y contorno de las encías. Como le dije anteriormente, aquí lo tenemos, pre y post tratamiento. Y el arco de la sonrisa que se termina de formar por todo lo que venimos mencionando anteriormente. Todos los elementos anteriores son los que nos van a dar un correcto arco de la sonrisa. Inclinación, torque, posicionamiento, extrusión o intrusión de los incisivos, caninos, premolares. Entonces, la sonrisa es un lenguaje no verbal. La sonrisa es algo que nos muestra al inicio de toda relación social que podamos tener. Es una carta de presentación, tanto a nivel social como laboral. Por eso recordemos que la maloclusión siempre nos va a dar o nos va a mostrar los problemas que tenemos. Mientras que la estética facial es la que nos va a dar la solución. Mirando la estética, nosotros ya vamos a ir sabiendo qué es lo que tenemos y lo que no tenemos para hacer. El plan de tratamiento es una estrategia que nosotros vamos a tener. El plan de tratamiento se llega a partir de un diagnóstico, de un listado de problemas y de preguntarnos cómo resolvemos esto, cuándo lo vamos a resolver y por qué tenemos que resolverlo. Si lo que queremos se puede o se debe realizar. ¿Qué es lo mejor para el paciente y qué tratamientos alternativos? Con esto, ¿qué le quiero decir? Que nuestro plan de tratamiento requiere, además de lo científico, un buen criterio. El plan de tratamiento es arte y ciencia. Sí, el plan de tratamiento es ciencia porque a partir de todos los estudios que realizamos, que están científicamente avalados, posición de incisivos, radiografía, estudio de modelos, nos lleva a tener un criterio clínico, un criterio que no siempre tiene que ser científico, sino qué es lo mejor para ese paciente. Ahí es donde viene la parte artesanal de nuestro trabajo. Si queremos lograr esta sonrisa, tenemos que tener conocimiento científico y criterio. Y como dice Profit en su cuarta y quinta edición, hemos pasado desde una ortodoncia que se basaba en la oclusión a una ortodoncia en donde se basa en una buena y armoniosa relación de los tejidos blandos y de los tejidos duros. Han cambiado los criterios, entonces tenemos que ayornarnos a estos tiempos. Bueno, con esto finalizo la segunda parte de diagnóstico. Como siempre, aquí les dejo todos los enlaces en donde me pueden ubicar y les voy adelantando que ya estoy viendo como para poner en la red, en YouTube, yo creo que un tercer elemento que está dentro del diagnóstico y que es la oclusión. La oclusión forma parte del diagnóstico, del tratamiento y de la finalización. Y hay elementos y hay cosas que tenemos que ver siempre de la oclusión. Así que bueno, espero que lo disfruten, estudien, repasen a mis alumnos y pronto nos vemos.